Buenas noches, que Dios les bendiga. El día de hoy estamos hablando del capítulo 30 de los Reyes de Israel. Qué maravilloso es ver y saber que la historia sigue, que la bendición de la palabra de Dios no termina nunca. Y hoy vamos a ver algo muy importante que puede pasar en tu vida si no tienes el cuidado de estar siempre pendiente de la voluntad de Dios en tu vida. Empecemos a leer lo que nos dice la palabra de Dios el día de hoy en este precioso mensaje que nos da hoy la bendita palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a ver lo que nos dice. David no va a la guerra. A ver qué es lo que pasa, porque él no va a la guerra. Esto no es pecado. Esto no tiene nada de malo. No ir a la guerra. Que David no vaya a la guerra, no hay ningún problema con esto. Pero hoy nos va a enseñar cómo hacer cosas o no hacer cosas que sabemos que tenemos que hacer. No es pecado, pero no hacerlas o hacerlas, dependiendo del caso, pudiera traer consecuencias para nuestra vida, como le va a pasar al rey David, el hombre que hemos exaltado también nosotros, porque Dios lo ha exaltado. Pero leamos lo que nos dice la palabra de Dios para ir entendiendo lo que pasó. Y vamos a empezar el capítulo 11 hoy, un nuevo capítulo, y vamos a leer aquí el versículo 1, a ver qué pasa cuando David no va a la guerra. Aconteció, dice, al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces, leamos cómo nos dice la palabra de Dios. Dice, aconteció que en el tiempo en que los reyes, en que todos los reyes van a la guerra, o sea, como que era una temporada en que todos salían a pelear, David no va. David sí envía el ejército de Israel, inclusive va todo el ejército de Israel. Joab como su representante, como el comandante de todo el ejército de Israel nombrado por David, va al frente y va todos los siervos y va todo Israel, o sea, todo su ejército, y vencen a los amonitas, sitian a Rabá, en fin, victoria total. No hay ningún problema que David se haya quedado en Jerusalén, lógicamente en el palacio, ¿verdad? Donde él habita. No hay problema hasta aquí. Hasta aquí todo va bien. Dios sigue respaldando al ejército de Israel porque tiene como rey a David, su elegido y el que es agradable al corazón de Dios. Entonces, sigamos leyendo para ver lo que pasa. Y aquí comienza el gran pecado de David. Vamos a leer el versículo 2, donde dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Miren lo que dice. Me llama la atención que dice, al caer la tarde. O sea que David se levantó, dice, de su lecho y comenzó a pasear por el terrado de la casa real. O sea, como que da a entender que se había estado durmiendo todo el día. Este no es problema.
Ha trabajado, ha peleado, le ha servido a Dios con rectitud, con esmero. Está descansando. Hasta aquí no hay problema. Me llama la atención que está descansando bastante, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Y vio desde el terrado, aquí cuando hablamos de la palabra terrado, si lo aplicamos al vocabulario de Guatemala, es a la terraza o al segundo piso o a lo alto de la casa, ¿verdad? En este caso es la parte alta del palacio, que es donde está David. Y vio, dice, desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y aquí vemos en la imagen de la izquierda esta situación. Hasta aquí vamos bien. Estaba durmiendo, se levantó tarde, se levantó a pasear, subió al segundo piso o al piso de arriba del palacio. Cuando estaba paseando vio a una mujer que se estaba bañando. Lógicamente aquí le pone un trapito, pero uno se baña desnudo, ¿verdad? Entonces así estaba. Y la pudo observar en esa situación y pudo observar, como dice la palabra de Dios, que era muy hermosa. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquí ya comenzó la curiosidad. Ese es un signo de pecado, el cual estamos estudiando ya en el programa que gracias a Dios, pues Dios nos está permitiendo impartir en rehabilitación online, ¿verdad? Ahora estamos trabajando online porque ya no tenemos la oportunidad de recibir pacientes físicamente, presencialmente. Entonces, aquí vemos un signo, que es lo que David hace. Manda preguntar por ella. Entonces, como manda preguntar por ella y es el rey, le lleva la información. Y dice, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Le llevan la información. Esa mujer que se estaba bañando, que a él le gustó porque era muy bonita, se llamaba Betsabé. ¿Estamos bien? Era hija de Elián, no hay problema, pero era casada. Hasta aquí, aunque sea casada, no hay problema. Pero por lo que viene después, sí hay problema. Leamos lo que hace David en el versículo 4. Y envió David mensajeros. Aquí comienza el pecado de David. Y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí comienza lo tremendo, hermanos. Él la mandó a llamar. Como era el rey, tenía que ir. Pero aquí en la palabra de Dios no dice que ella no quería ir. De eso no dice nada. Puede ser que a ella también le gustaba David, el rey. No lo dice en la palabra de Dios, pero no habla de que ella se resistió y le dijo a los soldados de David, a los servidores, no voy a ir. No dice nada de eso. Simplemente fue. El rey la mandó a llamar, ella fue. Y dice, después de que la tomó, o sea que la fue a sacar de su casa y vino a él, ella llegó y él durmió con ella. Aquí no dice que la agarró la fuerza, ¿va? Aquí dice que durmió con ella, o sea que como que ella también colaboró con esto. En la imagen del lado derecho nos muestra, lo vamos a ver un poquito más claro ahorita, nos muestra cómo ella aparentemente no quiere, pero no está metiendo las manos para empujar a David y que se quite de ahí, que no la toque, no, simplemente mira para otro lado, ¿verdad? Así como decimos en Guatemala, se está haciendo la difícil, pero ella también colaboró. Mis hermanos, cuando hay un pecado de adulterio, son dos personas las culpables.
no es una, son dos. Aquí no es solo David, aquí también es Betsabé. Lógicamente el que inició todo esto, sí fue David. La otra tampoco dijo que no. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, cómo ella dice, se purificó. ¿Por qué se purifica? Porque está sucia. Aquí se bañó para quitar su inmundicia, o sea que estaba como inmunda. ¿Por qué? Porque tuvo una relación sexual con David. Entonces se purificó porque con el que se había acostado no era su esposo. Su esposo se llamaba Urías, nos dijo la palabra de Dios en el versículo 3, ¿verdad? Entonces, y se fue a su casa, se fue a su casa, dice. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, el pecado de David. Y la Biblia lo pone así en este título, el gran pecado de David, porque no fue un pecado pequeño. Él era casado con Mical, ¿se acuerdan? Que no era muy buena, pero estaba casado. Y ella también. Entonces aquí es doble la cosa, ¿verdad? Por eso es un gran pecado. Pero miremos qué pasa después de que David hace esto. David quiere, dice, encubrir su pecado. Entonces, vemos aquí en esta imagen, mis hermanos, cómo ella le está contando, abrazada con David. Eso nos muestra esta imagen. Y David le está viendo con unos ojos como quien dice, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué? ¿Verdad? Como que no cree la cosa. Entonces, y lo que le dice es lo que vamos a leer inmediatamente ahorita en el versículo 5. Dice, y concibió la mujer. ¿Qué quiere decir concibió? Que hubo fecundación, ¿verdad? Aquí adentro del vientre de Betsabé todavía. Y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Aquí le dice Betsabé a David que está embarazada. Entonces, cuando le dice esto, David dice, aquí no hace mayor comentario la palabra de Dios. Dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Mis hermanos, aquí David como que se sorprende, pero luego le busca una solución. ¿Para qué? Para lo que estamos leyendo arriba de su pantalla, para encubrir su pecado. Entonces manda a llamar a Urías. Cuando Urías vino a él, dice el versículo 7, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Como decimos en Guatemala, con todo esto que le está diciendo David a Urías, casaca, ¿verdad? Así decimos, ¿verdad? Es casaca. Preguntándole por la guerra, cómo está Joab, cómo va la guerra, cómo están todos por allá, si su salud es buena. Eso le hubiera preguntado a Joab, no tenía necesidad de preguntárselo a un soldado de Joab, ¿verdad? Entonces, esto es como también decimos nosotros, ¿verdad? Aquí David la está trabajando. Ya hablamos de que Saúl hizo esto en capítulos anteriores, cuando él quería enmascarar porque no había esperado a Samuel para que él hiciera el holocausto como el sacerdote que era de Israel, no era Saúl. Entonces, aquí David comienza a darle vueltas al asunto, preguntándole sobre la guerra. Nada que ver con el objetivo que tenía David, que quería que Urías hiciera. Y sigamos viendo cómo a David
ahorita desde aquí ya no le salen bien las cosas. Ya no le sale nada bien. ¿Por qué? Uno, mandó a llamar a la mujer, a la esposa de otro hombre, y por hacer esto, se acostó con ella. Uno, y por acostarse con ella, quedó embarazada. Dos, y por llamar a su esposo, le mintió. Cuatro, sigamos leyendo el versículo 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Aquí como que David le dijo, estás muy cansado, anda a descansar, que te laven los pies, anda a tu casa con tu esposa. Ustedes saben lo que quería David, ¿verdad? Usted ya sabe que David lo que quiere es que Urías se va a su casa, con Betsabé, tengan relaciones, y como ella está embarazada, pues definitivamente va a ser de Urías, ¿verdad? Porque él es su esposo. O sea, aquí es donde se muestra el título que estamos leyendo aquí, cuando David quiere encubrir su pecado. Y aquí vemos en esta imagen cómo David recibe a Urías, que hasta con su casco viene todavía, porque viene de la guerra, viene de servirle al pueblo de Israel y al mismo David, peleando al frente de la guerra. Entonces, esto nos muestra, hermanos, el día de hoy, cómo el hombre que peca, miente y se mete en otro tipo de problemas en los cuales tal vez no se ha metido, como en el caso de David, que hasta aquí lo habíamos conocido recto, honesto y que no mentía. Entonces, hasta dice en la parte final del versículo 8, hasta le manda presente de la mesa, o sea que le manda comida para motivarlo más y que tal vez Urías dijera, todo lo que me dio el rey, esta comida es la mejor porque es la del palacio, se la voy a llevar a mi esposa Betsabé. Y doble intención tal vez, para hacer sentir bien a Urías y para que también comiera la señora que ya le gustaba a David, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hoy la invitación es a que si hemos mantenido una postura agradable a Dios, cuidémonos para que para que no nos pueda pasar algo de lo que nos tengamos que arrepentir. Esto nos quiere decir hoy, mis hermanos, algo muy importante. Cuando creamos que lo que vamos a hacer no es malo, pero es peligroso, no lo hagamos. Que Dios les bendiga y que tengan la mejor de las noches.